¿Es posible el entendimiento de trascendencia, de nuestra existencia y la realidad? Papá, yo no quiero ir a Europa. Cállese la boca y siga nadando. El absurdo del chiste quizás causa risa. Yo me reía con el chiste en épocas de colegio. Todavía me da risa, es absurdo y sin embargo es una muy apropiada extrapolación no solo del reto existencial de nuestras vidas, sino de nuestro default, de actividad y vivencia. No interprete literalmente. No se trata de ir a Europa. Cualquier persona que entienda el chiste inmediatamente ha imaginado el esfuerzo sobrehumano y tarea imposible de atravesar el océano Atlántico a nado, en mi caso que vivo en Colombia. Imaginarse en la mitad del mar en esa situación es inimaginable, valga la contradicción, en su verdadera magnitud. No obstante sí, es posible imaginarla en su misma imposibilidad y desafío angustioso. Es decir, la realidad del chiste es posible imaginarla en los significados implícitos de la situación. ¿De qué nos sirve el ejemplo? De mucho si es que a partir del mismo y con las disertaciones y conocimiento adecuado nos percatásemos que sucede exactamente igual con el destino de nuestras vidas, almas, cuerpo, espíritus, esencias, etc. Llámelo como prefiera, como habitantes actuales de este mundo, de esta realidad, de este espacio y tiempo, de esta vida. Lo trágico consiste en que probablemente nadie se percata de ello, nadie lo entiende y es negligente con su vida. No solo no se imagina que el reto de vida sea de dicha naturaleza y exigencia, sino que peor aún, ni siquiera sabe que está inmerso en una situación de nado y arrastre contrario hacia el lado opuesto. Si el reto está al oriente, caso del ejemplo del chiste, opuestamente y para nuestra desgracia nos dirigimos al occidente en el océano Pacífico nadando felices, con esfuerzo y sin esfuerzo, subidos en la cresta de una corriente poderosa que nos arrastra. El símil en su aspecto de movimiento es como tener un propósito de subir y llegar a un destino de altura por medio de una escalera eléctrica cuyo movimiento es de bajada. Debemos subir posicionados en una escalera que desciende. No llegar sería fatal en el símil. Y el camino exige dicha única escalera eléctrica en bajada. Quedarse quieto en reposo solo nos llevaría en descenso cada vez más lejos del objetivo y nos posiciona en peor situación de no hacer un esfuerzo de subida. Subir a la misma velocidad de bajada igualmente nos va a dejar en la misma posición. Simplemente no habrá avance. Igualmente sería fatal. La única opción posible está en subir más rápido de lo que baja la escalera eléctrica. Y ello exige un esfuerzo. Además un esfuerzo extra. Este último hace referencia solo al movimiento. El chiste lo hace en referencia a la magnitud. ¿Quién podría llegar a semejantes conclusiones? ¿Acaso es demostrable? ¿Cuáles son los requisitos de entendimiento? ¿Cuál es el primer paso en dicha dirección o aceptamiento de esta conclusión? Sin lugar a dudas, el primer paso de aceptación a dicho planteamiento es el conocimiento de verificación que nos aporte esa sensación mínima de entendimiento. Es decir, primero entendimiento para saber que hay un camino de entendimiento progresivo diario que se debe nadar contracorriente con mucho esfuerzo y compromiso con fundamentación, argumentación, verificación, diagnóstico de la realidad y muchos más aspectos escondidos a nuestros ojos. Entendimiento para aceptar el camino del entendimiento y transitar la transformación personal y demás realidades. Lo anterior parece una situación insalvable o una paradoja absurda. Dicha situación hace parte de nuestra deficiente existencia por default a superar. Hace parte del punto de partida dialéctico del reto existencial. ¿Cómo prendo motores si la gasolina de encendido es la misma que se adquiere iniciado el viaje? ¿Cómo entender con herramientas únicas exigidas y obligadas de entendimiento, cuando es imposible acceder a ellas si antes no se acepta dicho entendimiento? ¿Quién puede encender el motor? ¿De dónde vendrá la motivación para detener la caída? ¿Para que usted mismo se detenga? La seducción del mundo y sus paradigmas son incuestionables para todo el mundo. La realidad se impone en su materialismo con infinidad de necesidades y apetitos insaciables. Y todo se justifica. ¿Cómo no justificarlo? Las razones son infinitas. Y por ello el símil se hace exacto en todas las afirmaciones aquí expuestas. Se juegan infinidad de roles con todo tipo de disfraces, incluidos todos los religiosos de cualquier religión. Se citan frases, se citan sabios, se traen slogans, se hacen disertaciones, se estudia, se imagina, se acepta, se vive. Y se concluye que se tiene la razón. Se concluye que no hay camino de desafío. Se concluyen infinitas falsedades. ¿Cómo puedo yo afirmar lo anterior? De eso se trata esta publicación. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuánto le llevará a entender? ¿Es posible? ¿Quiere usted atajos? ¿No le importa? Quizás cuando le sea factible por lo menos ver una foto panorámica de esta realidad, a duras penas una foto panorámica borrosa, lejana. Muy lejana, sin detalles, sin experiencia, quizás le importe y sepa que la imagen es real y existe.
De ello tratarán mis publicaciones. De ello siempre se han tratado. Y por ello también FB me eliminó mi anterior cuenta. Pues debería saber que el principio de este entendimiento está en su interés y capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. En la separación de ese pequeño detalle de infinita magnitud en influencia en nuestras almas. Y es solo el inicio. Es claro que hay innumerables y desconocidas variables que definen no solo nuestra existencia, sino todas las percepciones sensoriales y no sensoriales que logramos sentir, vivir y experimentar consciente e inconscientemente. Acorde a ello direccionamos nuestras vidas en todo sentido. No se trata aquí de dar explicaciones a ello. Sería un trabajo infinito en explicaciones y que es posible accesar, en algo ínfimo con estudios de las ramas de las ciencias disponibles, así como con la misma vida, narrativas, historias, tradiciones, literatura, doctrinas religiosas, experiencias, misticismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, no significa lo anterior que de ello provengan respuestas confiables necesariamente. Obviamente, el hecho que se mencione la palabra respuestas, significa que implícitamente, existan primero preguntas. Nada tiene sentido y nada saldrá a la luz en entendimiento cuando se viven vidas inertes y fomificadas. Vidas sin preguntas honestas y sentidas desde lo más profundo de nuestra esencia. Nada será posible extraer del misterio de nuestras vidas si se vive robóticamente, solo preocupados por nuestra subsistencia en el mejor de los casos. Desde el punto de vista de revelación y claridad, todo lo que sea posible extraer de nuestra existencia sensorial, humanista, mística y religiosa será no solo superficial, sino falso y difícilmente estará conectado con el lado oculto dual de la creación. Difícilmente se podrán extraer respuestas reales y veraces. Esta condición en el mejor de los casos se denomina en lenguaje bíblico como fariseísmo, y no tiene nada que ver con las distorsiones de significado pervertidas de la masa y que por lo general son antisemitas por default, al asociar la palabra con todo lo malvado y el judaísmo. Lo anterior significa que solo podremos entender lo afirmado únicamente si ya entendemos en algo qué significa el lado oculto de la dualidad. Tampoco podremos pretender obtener claridad haciendo preguntas desde premisas superficiales de nuestra imaginación con presunciones egocentristas y defensas de zonas de confort, cultura, tradición, dogmatismo, religión, etc. Aquí se puede afirmar que tanto la ignorancia y el conocimiento humanista, religioso, como todo aquello superficial que se concluye asociado a un solo lado de la realidad, con un solo ojo, es lo mismo y falso en cuestión de verdad y trascendencia. Sin duda que hay diferencias entre el ignorante y el supuesto sabio de este solo lado de percepción de la vida. Pero igualmente la percepción y aceptación dual de la realidad con un solo ojo, ya se sea sabio o ignorante, califica tanto al uno como al otro, disociado de la verdad y la trascendencia. En lenguaje bíblico, que es el más exacto y certero, se les denomina ciegos y muertos. No es adjetivismo. Es una realidad vivencial trágica. Esto nos atañe a todos. Cada uno de nosotros estamos atrapados en esta percepción incompleta de la realidad, ya seamos el uno o el otro. Ya seamos sabios de este mundo o ignorantes. Hay ventajas y desventajas en cada uno de estos estados, ignorancia al supuesto conocimiento, comparativamente. Todo dependerá de las fuerzas invisibles de constitución de cada uno de ellos. De cada uno de nosotros. Es deseable tener conocimiento de este mundo. Claro. Pero ello conlleva peligros. Y viceversa, no tenerlo. Por ello es necesario el conocimiento de ese otro lado oculto de la realidad para poder integrarlo con la sabiduría requerida. No presuponga conclusiones con lo que usted conoce de la palabra ocultismo. Ello es también de este lado del mundo o realidad. Considerar obtener respuestas de lo que es posible extraer de este mundo de forma unilateral, con un solo ojo, es la condición por excelencia que se nos impone y aceptamos de manera incondicional robóticamente con la ciencia en primera instancia. El pragmatismo de la ciencia que vivimos con la tecnología es el cebo seductor envenenado y que difícilmente podemos rechazar, pues sus frutos nos hipnotizan debido a que somos usuarios de ellos. ¿Podemos negar acaso dichos frutos? ¿Podemos negar la tecnología? Es claro que no podemos negar mucho de aquello. Nos atrapa y nos esclaviza. A ello se le asocian todas las infinitas seducciones de la vida sensorial que experimentamos. He escrito muy extensamente al respecto en mis blogs y libros. Dejaré al final un par de enlaces a algunas de dichas disertaciones que aportan mucha argumentación explicativa y que bien podrían considerarse irrefutables si se entienden. El objetivo de estas palabras es señalar y propiciar una mínima inquietud hacia el cuestionamiento crítico a la aceptación robótica, que de forma preprogramada o innata nos define y nos atrapa para concluir la interpretación de la realidad y de nuestras vidas, exclusivamente en lo inmediatamente perceptible en lo superficial y las evidencias de la causa y el efecto. Parece complicada la frase anterior, pero es muy simple. Se trata de visualizar cómo vivimos de forma reactiva a estímulos externos.
Se trata de tomar conciencia de cómo operamos reactivamente y automática, cuando se nos oprimen botones predecibles en consecuencia. Esto lo vivimos bajo influencias de todo tipo, ya sean al azar o peor aún agendadas de manipulación, lo cual cada vez no solo es más evidente y masivo, sino criminalmente diseñado por las huestes del mal. Desde lo más primitivo, yo te insulto y tú me insultas, pasando por infinitas gamas de estímulo, reacción, seducción, manipulación, engaño, diseño de paradigmas, ingeniería social, masificación, sumisión, zombificación, esclavitud, militancias mercenarias, etc. La anterior descripción, no obstante resumida, se extrapola al infinito en sutilezas y variaciones. Y sin embargo tiene un solo factor común que se deriva de un mismo principio: la incapacidad de pensamiento crítico tanto en ascendencia como en descendencia. Es decir, análisis de antecedentes de lo que se acepta y se percibe, de ausencia de anticipación analítica de consecuencias en términos de sabiduría terrenal y celestial. Esta dinámica nos define el caminar y el camino de nuestras vidas. Y para ello se requiere un conocimiento esencial que brinde claridad, que brinde perspectiva, certeza y entendimiento, por lo menos en lo que se nos permite desde el punto de vista creacional o divino. Se requiere una constitución de vida fundamentada en un conocimiento superior como objetivo. No se trata de letras sobre piedra. Es algo que no imaginamos si antes no se nos revela. Sin acceso a esta perspectiva solo nos direccionamos como ciegos que siguen ciegos hacia el abismo. Así de sencillo. Es como la habilidad de jugar al ajedrez y anticipar movimientos con el conocimiento de las reglas del juego y el objetivo a conquistar. Esto incluye una percepción y atención continua de sus movidas y las de su adversario sin descanso. Es un campo de batalla. Tanto en el juego, como un estado de guerra real, la exigencia es total. No se puede ser negligente en el asunto. De serlo, el resultado final es completamente predecible. La pérdida de la batalla con sus respectivas consecuencias. La analogía es válida aunque no exacta en dimensiones en comparación con nuestra vida y realidad existencial. Conocer las reglas del juego en el ajedrez es fácil. No es complicado. Por otro lado, jugar tiene el potencial de ser extremadamente difícil y exigente. Todo depende de la capacidad e inteligencia para la batalla, acorde a las reglas, de los jugadores. Los buenos jugadores de ajedrez adquieren pericia y maestría con mucho entrenamiento. Poco a poco el juego le exige a la mente del jugador a pensar con mayor complejidad en los términos del juego. Como consecuencia, las facultades del jugador acorde a dicha exigencia se desarrollan. Se mejora la memoria, la lógica del juego, estrategias, astucia, capacidades de anticipación de jugadas futuras, alternativas, etc. Un juego desigual, en capacidades de los contrincantes presupone una partida rápida y fácil a favor del más astuto. Un juego entre dos expertos tomará mucho tiempo. Baste con recordar las partidas de grandes estrellas como Bobby Fischer, Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Boris Spassky, etc. Un juego entre neófitos será todo lo contrario. Será muy corto en duración. ¿Por qué? Es obvia la respuesta y sin embargo es fundamental resaltarla para dar mayor claridad a los argumentos explicativos de este escrito. Cualquier actividad de exigencia, y mucho más si es amenazante para la vida o defensa de intereses, demandará más tiempo en atención, análisis, estudio, conocimiento y esfuerzo de involucramiento. Asumir eventos importantes de forma negligente, aleatoria y desinteresada, es obvio que desencadenará el resultado final muy rápidamente en contra, a menos que como víctima mediocre en caso de guerra, se nos alargue la existencia y resultado final como cebo engañoso para atrapar a otros. ¿Y qué es un estado de guerra? Imagine lo que sea que se le venga a la mente. Aplica y usted tiene la razón. Pero hay que saber que hay infinitos estatus de guerra en todo lo que nos rodea, así no sean explícitos, en la apariencia de armas de fuego y matanza. Prácticamente todas nuestras actividades de convivencia civilizada nos desafían como conflictos de lucha de fuerzas. Y los hay en infinitas variedades globales, sociales, familiares, individuales, empresariales, laborables, macros y micros. Esto es obvio para todos. Quizás para usted al leer estas palabras, hasta le parecerán innecesarias, inútiles y superfluas las mismas. Le parecerá tan obvio que no necesita decirse. No obstante, y si es así, entonces, ¿por qué si ya se sabe, si para usted es tan obvio, la condición general irrefutable verificable es que todo el mundo piensa y concluye con fantasía, imaginación e irresponsabilidad? No solo con la mayoría de sus apreciaciones de aceptación de paradigmas sociales, sin cuestionamiento, inteligente y profundo de nada, sino con las conclusiones o ausencia de ellas, de las preguntas existenciales más importantes y vitales que nos son obligadas de cuestionar como supuestos seres pensantes. ¿Acaso miento con mi anterior afirmación? Es redundantemente demostrable.
Podría citar los libros que yo mismo he escrito al respecto. Podría citar las innumerables pruebas de manipulación de los medios de comunicación masivos. Podría citar las innumerables agendas de ingeniería social con que se nos direcciona como métodos de zombificación. Podría citar todo lo que está detrás del progresismo, de las agendas de género y LGBT. Podría citar la pandemia de la sopa china y la infinidad de absurdos para pinchar a toda la población mundial. Podría citar el patético borreguismo para obedecer, lo irracional, como la vacunación, el mismo borreguismo para dejarse hipnotizar con la demagogia política, con las mentiras seductoras de la falsa democracia, con la falacia y patraña de todo lo que nos rodea. Los ejemplos son por miles. Claro, con imaginación, fantasía, negligencia, irresponsabilidad y desinterés damos respuestas autojustificativas y excusa a todo ello y a nuestra actitud ante la vida. Y lo hacernos con una disonancia cognitiva espantosa y aplastante. La verdad es que no se vive precisamente un vida color de rosa en nuestra existencia, quizás unos muy pocos piensen que sí. La verdad es que el mundo está lleno de sufrimiento y tragedia, así usted lo niegue en su burbuja y desinterés. El ser humano simplemente bloquea todo cuestionamiento inteligente y acepta, sumisamente, en el mejor de los casos, su devenir existencial. En el peor, simplemente decide tomar decisiones de vida que lo hunden más en el caos y confusión. Sea como sea, siempre decidimos actuar y concluir de forma idiota y condicionada robóticamente. La verdad es que casi nadie piensa con trascendencia y compromiso existencial, y la gran mayoría en el mundo vive como animal, incluyendo a los que juegan como religiosos y gurús de lo que sea. Tenemos una existencia animal y como tal solo esperamos la vida animal. Subsistencia, comer, dormir, placer, sexo, relaciones egocéntricas, ambición, poder, estatus, confort, adaptabilidad, miedo, reconocimiento, superficialidad, desinterés y muchas facetas similares del comportamiento animal, disque humano, son los que definen toda la fantasía de justificación. Solo anhelamos una jaula donde podamos evadir nuestras responsabilidades como verdaderos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Buscamos razones para conformarnos con todo aquello que nos confirme una visión escapista de la vida como verdaderos seres humanos, así como una ilusión depredativa que satisfaga todos nuestros deseos animales. La trascendencia está completamente ausente y se reemplaza con caretas de religiosidad y falsas espiritualidades. No es especulación. Lo justificamos de todas las formas posibles al no querer jamás hacer las preguntas correctas constantemente y sin descanso desde que se nace hasta que se muere. Preguntas y búsqueda de respuestas. Esa es la dinámica que se nos exige como punto de partida y como seres humanos. Esto presupone que no se acepte tan fácilmente todo lo que la vida nos impone. Pero tampoco presupone que se niegue lo que nos rodea y que todo se deba rechazar tal que nosotros mismos propiciemos nuestra aniquilación o cometamos suicidio. Ni rechazo total, ni aceptación total. Aquí está la sabiduría y el conocimiento verdadero. Es el camino mismo obligado a encontrar y transitar todos y cada uno de nuestros días de vida. Aquí está la verdadera esencia y significado de la separación, de la Abdalá, en hebreo, del discernimiento e involucramiento, del pensamiento y de la acción, del uso de los tefilim en el judaísmo, de la diferenciación y fusión entre la mano y la cabeza, de la obligada coexistencia en la mezcla y contemplación investigativa de toda la creación con pasión, de la razón del sufrimiento, de la búsqueda de entendimiento, etc. La coherencia destella por su ausencia. Así todos los gurús, religiosos y exitosos pragmáticos piensen lo contrario. Necesitará el camino correcto de toda la vida para entenderlo. Se trata de recorrer un camino que solo termina el último segundo de nuestras vidas y no de encontrar la piedra filosofal mágica por anticipado. Se trata de un esfuerzo continuo y no de alcanzar el nirvana. Se trata de trabajo existencial continuo y no reposo. Se trata de redefiniciones constantes complementarias y conciliaciones dialécticas sin fin y no de juegos de religión dogmáticos narcóticos. Se trata de sintonía con el sistema operativo de la creación, con nuestro creador, de sumisión y de equivalencias de formas, y no de ciencia. Se trata de certezas permitidas y no de presunciones, imaginativas y arrogantes. Se trata de compromiso y no de negligencia. Se trata de esfuerzo y no facilismo, de la derecha y no la izquierda, del bien y no del mal. Triste y de forma absurda la ausencia de todo lo inmediatamente anterior mencionado, así como a la confirmación de todo lo afirmado como diagnóstico, lo llamamos vida. Así es la vida, dicen las canciones, los slogans, los poemas, la literatura, la existencia autómata, la ignorancia, el desconocimiento de la sabiduría esencial, etc. ¿Será cierto? ¿Cuál es la verdadera definición de vida? No la definición de humanistas y científicos. Tampoco la de los religiosos y pseudo-gurús espirituales. ¿Acaso existe dicha definición?
¿Acaso espera encontrarla en un diccionario? ¿Acaso existe como definición? La visión e interpretación de la existencia con un solo ojo, sumada a la corrupción en todo sentido inherente alcanzada a la fecha y existente desde siempre, nos ha condicionado en la pereza e incapacidad intelectual y espiritual en búsquedas y aceptaciones de definiciones por excelencia, tipo slogans, aforismos, dichos, frases cortas, el atajo, lo fácil. Tenemos definiciones sin duda alguna para todo. Pero la duda sobre la validez de dichas definiciones no solo es válida, sino que es certeza indiscutible cuando se tiene el adecuado conocimiento del error en dichas definiciones. Se concluye que todo está errado, distorsionado e invertido. Toca redefinir todo el lenguaje. Y eso es solamente el punto de partida en el entendimiento y el abandono de la hipnosis y adicción a las respuestas y soluciones mágicas. Es el punto de partida para abandonar a los falsos anhelos y definiciones utópicas, y renunciar a la persecución de lo fácil, confort, placer, etc., a la vida zombie, supuesta vida solamente definida por malabarismos adaptativos corruptos y descarriados. Y así, las falsas definiciones en todo aspecto, nos definen para nuestra desgracia. Y llamamos a eso vida. Y se cree que vamos a obtener la respuesta, en un slogan. Y es lo que abunda. Y lo único. Todos buscando la fórmula mágica que nos libere de la responsabilidad de pensar y actuar acorde. Búsqueda de la respuesta anticipada que nos confirme que ya llegamos y así poder dar rienda suelta a la negligencia. Anticipación a la respuesta y fórmula mágica, ya sea con interpretación facilista en la pereza o facilista en falsos esfuerzos de práctica, continua autómata de satisfacción de haber llegado e ingresado al club de los elegidos. Todo lo anterior no presupone una visión pesimista ni amargada de la vida. No presupone infinitas cosas que usted pueda imaginarse negativamente de nuestras vidas con condiciones propias y obligadas de nuestro cuerpo animal y disfrute. El jinete de su cuerpo debe ser su alma y no a la inversa, tal que se sea esclavo del cuerpo. La presunción es justamente lo contrario a la imaginación fatalista deductiva de que el dominio sobre el cuerpo y nuestra reactividad instintiva a los estímulos exteriores sea un condicionamiento indeseable de imposición y pérdida de libertades. Como se conoce popularmente con sentencias bíblicas. No todo lo lícito te conviene, a pesar de ser lícito. Conocer la operatividad y leyes de funcionamiento de la vida, de nuestra propia vida y el campo de batalla al que estamos sometidos, lo sepamos o no, en vez de direccionarnos a la fatalidad, nos direcciona en sentido opuesto, encontrando el sentido de la vida con sus verdaderas alegrías y certezas. Es un camino con metas continuas y que solo termina el último segundo de vida, como ya se dijo. Hay un reto de vida que conviene descifrar, pues nos es impuesto. ¿De qué manera? Bueno, eso hace parte de la investigación y búsqueda de respuestas. Es muy fácil dejarse llevar por todo lo que nos rodea. No solo la naturaleza se nos impone con todas sus leyes, lo cual ya debería darnos una señal de alerta de cuestionamiento de inicio por el interés en los misterios de la vida, con todo el infinito esplendor de bondades y limitaciones que deberíamos distinguir y que nos define, sino también se nos impone todo aspecto social, cultural, educativo, psicológico, político, etc. Percatarse de ese inmenso poder seductor dictaminado por Dios mismo para el mundo que percibimos con nuestros sentidos, y que a la vez es solo uno de los aspectos duales del diseño completo de esta existencia actual, siendo el único visible en principio, mientras que la contraparte de dicha dualidad reside escondida a nuestros ojos, pero paralela y accesible, tiene profundas y verdaderas explicaciones en la Cábala y la Torá que deben ser conocidas. No puede dejarse a la imaginación. Es un proceso de diseño del mismo ser humano, como lo es todo proceso de crecimiento, de siembra y cosecha, de principio y maduración, de nacimiento, infancia y desarrollo adulto, de aprendizaje y maestría, etc. No podemos permanecer en la infancia, ni en la ignorancia. El crecimiento es obligado por razones trascendentes que desconocemos si decidimos entender. No abordar el camino del entendimiento es vivir una vida animal y depredativa. No abordar con seriedad esta realidad escondida trae consecuencias. Tarde o temprano muchos aspectos de la vida nos empujan a buscar respuestas. Sin embargo, no hay garantía de superación y éxito en lo que se refiere a nuestro libre albedrío para asumir los retos del entendimiento y transformación que se nos exige. Hay que percatarse que la naturaleza en todo sentido nos advierte sobre su estructura, orden, plan y propósito. Lo llamamos ley para iniciar. No obstante, hay mucho que decir sobre el aspecto dialéctico de la ley, sus distorsiones de interpretación y su reto implícito de entendimiento. Lo importante a recalcar aquí, es que la imaginación y la fantasía no debe ser el fundamento o punto de partida. Es decir, no dejar nuestra existencia al azar con presunciones fantasiosas. Comprender el reto es aprender las reglas del juego. Es entender que hay un adversario malvado para empezar y que hay una batalla.
Es conocer al adversario y saber cuál es su estatura, su poder, su fuerza, sus habilidades, su peligrosidad, sus estrategias, sus amenazas, sus armas, sus capacidades y por sobre todo sus intenciones. No saber que se está bajo amenaza, en un campo de batalla, que hay un enemigo y subestimar todo lo anterior, nos asegura un destino trágico bajo dichas premisas. O sea, esclavitud, sumisión a un enemigo maligno, destrucción, etc. ¿Creen que es imaginación? No se necesita ni siquiera la confirmación de la Torá de esto. El panorama mundial actual y la historia nos lo confirma de mil y un maneras. El nuevo orden mundial hace mucho dejó de ser una teoría conspirativa. Solo la ignorancia y el borreguismo lo niega. Y es masivo el diagnóstico. Aprender las reglas del juego es a duras penas el comienzo. Es como cuando se declara una guerra entre países y las partes entran en alerta inmediata para prepararse para la contienda. Las fuerzas militares se entrenan, compran armamento, se defienden, atacan y se comprometen con la supervivencia o la derrota del enemigo. La lógica es aplastante y comprobada a todo lo largo y ancho del planeta y la historia. No percatarse de la guerra es suicidio. El enemigo muchas veces antes del asalto demoledor inicial o final, antes de declarar la guerra, antes del ataque, engaña a su oponente con posturas de falsa paz y amistad, mientras que ataca secretamente para debilitarlo, para destruir sus defensas, para inhabilitarlo, para someterlo a su peor estado de indefensión. Bajo estas circunstancias se cae víctima sin ningún poder de defensa o contraataque. Se llega el momento en que ya es demasiado tarde para reaccionar y el poder opresivo agresor se ejecuta sin misericordia sobre la víctima. Lo hemos visto con innumerables ejemplos calamitosos históricos y actuales. En tiempos de falsa paz o de guerra fría, los contrincantes se preparan para la guerra. Eso es conocer el entorno, las reglas del juego, el enemigo, la realidad. Pues esa es la verdad a la que estamos enfrentados con nuestras vidas, lo sepa o no usted, sea usted consciente o no de ello. No solo se lo revela la Torá, sino su mismo entorno. Depende de uno abrir los ojos. Los elementos de juicio superficiales están a disposición. Usted profundizará en ellos con el conocimiento de la Torá. Por lo menos que estas palabras aceleren el proceso inicial, de concientización de su realidad en la superficie. Como dicen los conspiranoicos, igualmente dormidos a estas exhortaciones. Wake up, despierte. Pues esta es la situación ante todos aquellos que experimentan la falsa paz o guerra fría. Ahí se encuentra todo tipo de personas que viven sus vidas muy tranquilas pensando que nada ocurre, pensando que todo es normal, pensando que se tiene todo el tiempo, que no hay peligro, ni nada de qué preocuparse. Esto último tiene respuestas de la Torá y la Kabbalah que por supuesto aportan la luz requerida de salvación. Hay muchas y complejas consideraciones de sabiduría al respecto. Todo se puede contextualizar adecuadamente o descontextualizar incorrectamente con variables diversas. Misericordia divina, reencarnación, exageración, falta de evidencia, imaginación, desinterés, confianza, pragmatismo y justificaciones al gusto, etc. ¿Se puede acaso afirmar la exhortación, lo anterior, con sello de garantía notaria? Ese tipo de garantías no existen en la Torá, aunque muchos malinterpreten que si en su ignorancia, ni mucho menos en nuestra existencia ilusoria unilateral en los paradigmas causa y efecto de la fisicalidad, la única manera de acercarse a las posibles certezas de vida que transformarán nuestra percepción con entendimiento trascendente, es por medio de la revelación de ese otro lado oculto que proporciona solo el conocimiento de la Torá. Solo se podrá saborear si se prueba. De la misma forma que solo degusta un manjar después de probarlo y comerlo. Por teoría y evidencia eso es imposible. Así que, retomando el paralelo del juego de ajedrez, la semejanza es bastante ilustrativa en el significado de escenario y preparación. Esa es la correspondencia de analogía para escenificar con la vida y resaltar con la absurda negligencia de interpretación de vivencias autómatas, irresponsables y reactivas en espirales de movimientos de juego completamente ignorantes del entorno circundante. Jugamos como principiantes o peor aún, ni siquiera jugamos. En términos de trascendencia de defensa y salvación se escoge una participación absolutamente inerte y asociada a la sumisión ante el mal. Completamente inconsciente, analfabeto, desinformado, hipnotizado, profano y ajeno a la verdad se deja pasar la vida. Evidentemente el paralelo con el ajedrez es plenamente fuera de proporciones con las magnitudes de los retos de la existencia. ¿Qué es lo debemos conocer? Imposible responder esta pregunta aquí con estas palabras. Toda una vida de estudio no alcanza. Eso es parte de la respuesta. ¿Qué sabemos? ¿Cuál es la comprensión correcta del mundo? ¿Cuál es la mentira de la ciencia y la verdad de la Kabbalah? ¿Cuál es la ilusión y falsedad de nuestra percepción? La cosa más difícil es saber lo que sabemos y lo que no sabemos. Por tanto, si deseamos saber algo,
Debemos primero que todo establecer qué aceptamos como datos, y qué consideramos que exige definición y prueba, o sea, debemos determinar qué sabemos ya, y qué deseamos saber. En relación con nuestra condición del mundo y de nosotros mismos, las condiciones serían ideales si fuera posible no aceptar nada como datos y considerar que todo exige definición y prueba. En otras palabras, sería mejor suponer que no sabemos nada, y tomar esto como nuestro punto de partida. Por desgracia, sin embargo, es imposible crear tales condiciones. Algo ha de tenerse como base, algo debe aceptarse como conocido, de lo contrario, estaremos constantemente obligados a definir una incógnita por medio de otra. Por otro lado, debemos cuidarnos de aceptar como conocidas cosas, como datos, que en realidad son completamente desconocidas y meramente presupuestas, los que se buscan. Por ejemplo, como ha sucedido durante largo tiempo con corrientes filosóficas, como la filosofía positivista del siglo XIX, cuya base fue el reconocimiento de la existencia de la materia, materialismo, y de la energía, o sea, la fuerza o el movimiento. Aunque en el hecho concreto, la materia y el movimiento siguieron siendo siempre cantidades desconocidas, ya que siempre se definieron siempre una por medio de la otra. Es simple lógica deductiva. No se define una variable con otra de igual naturaleza, análoga o la misma variable. Es el ciclo redondo bucle sin escape de lo que conocernos como ciencia. Eso significa que realmente no se conocen las causas o la raíz. Dicho en otras palabras, estamos atrapados en una realidad desconocida impuesta. ¿Y eso qué significa? ¿Lo dejamos ahí? Está perfectamente claro que es imposible aceptar la cosa buscada como la cosa conocida, y que no podemos definir una incógnita por medio de otra incógnita. La materia es aquello en lo que tienen lugar los cambios llamados movimientos, y el movimiento son aquellos cambios que tienen lugar en la materia. Si se entiende el postulado, entonces debemos reconocer que implícitamente hay una verdad y realidad que desconocemos de dónde deben provenir las definiciones raíz. Es ahí donde la percepción de incógnita desaparece. ¿Qué sabemos entonces? Sabemos que, desde el primer paso mismo hacia la cognición, un hombre es sorprendido por dos hechos evidentes, la existencia del mundo en que vive, y la existencia de la conciencia en él mismo. No podrá probar ni refutar una ni otra, pero ambas son hechos para él, son realidad. Uno puede especular acerca de la relación mutua de estos dos hechos. Uno puede intentar reducirlos a uno solo, o sea, a considerar al mundo psicológico o interior como una parte, una función, o un reflejo del mundo externo. Uno puede contemplar al mundo externo como una parte, o una función, o un reflejo del mundo interno. No tenemos motivos para argumentar contra el hecho evidente de nuestra propia existencia, o sea, la existencia de nuestra vida interior. Tampoco de la existencia del mundo externo en que vivimos. En consecuencia, esto debemos aceptarlo como datos. Y no obstante lo anterior, aún así no escapamos del hecho de que todos esos conceptos no serían evidentes para una visión especulativa del mundo y de uno mismo. Esto es todo lo que tenemos derecho a aceptar como datos. Todo el resto exige prueba de su existencia y definición sobre la base de estos dos datos que ya poseemos. ¿Qué no poseemos? ¿Qué es incógnita? Respuesta: espacio con su extensión, tiempo, con la idea de antes, ahora y después, cantidad, número, masa, materialidad, igualdad, desigualdad, identidad y diferencia, causa y efecto, átomos, electrones, energía, vida, muerte, etc. Por citar solo unas cuantas variables. Todo lo que se establece como la base de nuestro conocimiento usual. Todas estas son cantidades desconocidas. ¿Cómo así? En la actualidad todo lo mencionado al parecer lo tenemos bajo control y la ciencia, erigida y entronizada como nuevo Dios, dice conocer todo. Y si no me cree, vaya pregúntele a un médico o a un periodista, para empezar. El resultado directo de estos dos datos fundamentales, es decir, la existencia en nosotros de una vida psicológica, sensaciones, representaciones, conceptos, pensamientos, sentimientos, deseos, etc., y la existencia del mundo fuera de nosotros, es una división de todo lo que conocemos en subjetivo y objetivo. Una división perfectamente clara para nuestra percepción ordinaria. A todo lo que consideramos propiedades del mundo lo llamamos objetivo, y a todo lo que consideramos propiedades de nuestra vida interior, lo llamamos subjetivo. Esto lo sabe cualquiera. Al mundo subjetivo lo percibimos directamente, está en nosotros, somos uno solo con él. Al mundo objetivo nos lo representamos como existiendo fuera de nosotros, por así decirlo aparte de nosotros, y lo consideramos exacto aproximadamente tal como lo vemos.
De este par de enunciados elementales se desprende todo estudio, especulación, fantasía y definiciones erradas, acertadas y pervertidas de las ciencias y en especial de la psicología, sociología, antropología y similares. Nos parece que si cerramos los ojos, el mundo objetivo continuará existiendo, tal como lo vemos, y que, si fuera a desaparecer nuestra vida interior, nuestro mundo subjetivo, el mundo objetivo seguiría existiendo como existía cuando nosotros, con nuestro mundo subjetivo, no estábamos ahí. Esto se ha discutido en la filosofía desde hace mucho. Son los mismos postulados de la física cuántica y hasta verificados en algo en laboratorio. Habría que estudiar un poco sobre las teorías de partículas, ondas y cuerdas. Por supuesto, la verdadera Cábala y los sabios de Israel han abordado el tema igualmente y con mayor exactitud desde mucho antes que todos. Nuestra relación con el mundo objetivo es definida muy claramente por el hecho de que lo percibimos como existiendo en el tiempo y en el espacio, y no podemos percibirlo o representárnoslo aparte de estas condiciones. Habitualmente, decimos que el mundo objetivo consiste en cosas y fenómenos, o sea, en cosas y cambios en el estado de las cosas. Un fenómeno existe para nosotros en el tiempo, una cosa existe en el espacio. Pero tal división del mundo en subjetivo y objetivo no nos satisface. Es una división estéril. No aporta sentido a la existencia. Es la insatisfacción árida e infructuosa de la historia de la filosofía que lo único que produce es angustia existencial hasta los niveles de nihilismo, anarquismo y escepticismo. Ahí ha transitado la mejor formulación humanista con el concurso del intelecto en numerosas postulaciones filosóficas, muy inteligentes en apariencia, como crítica de la razón pura, Kant por ejemplo. Sí. La filosofía sería un grandioso apoyo, si no se limitara a ese 2% como máximo de comprensión que solo el intelecto del ser humano puede aportar al entendimiento. Ahí están los más grandes filósofos conocidos. ¿Dónde estaremos nosotros? No me invento la cifra. Es revelación cabalista del mismo Zohar. No crea que su religión lo coloca por encima de ese 2% o de las mejores mentes intelectuales de la historia de la filosofía. Ahora, no se imagine que el Zohar dice literalmente la cifra del 2%. No lo va a leer así. Es una conclusión que proviene de su estudio constante y asiduo del mismo que transforma su comprensión y su ser cuando se va introduciendo en su capacidad de asimilar su lenguaje y revelación del funcionamiento del sistema operativo constructivo del universo, de la existencia y de usted mismo. No se trata de que usted lea el Zohar completo de forma intelectual y literal. Eso no es el Zohar. La Cábala y el Zohar es un estudio que no tiene nada que ver con nuestro intelecto mundano. No se trata de estudiarlo con la cabeza. Cuando estudia de esa forma, la fatiga es inminente. El cuerpo representa el deseo de recibir. Aunque parezca contradictorio lo siguiente, se debe iniciar y salir a la batalla con el propio intelecto mundano. Por ello uno se cansa, porque el cansancio llega a través del intelecto. El intelecto quiere mantenerse como jefe y no quiere rendirse a lo superior. Y la fatiga aparecerá si solo se continúa con el intelecto. De ahí el camino fatigoso si no quiere que el cuerpo reine sobre uno. Cuanto más se sobreponga uno mismo al cuerpo, que representa el deseo de recibir, menos poder consigue este. Nunca, y quiero decir nunca, se debe entrar en discusión con el intelecto, la serpiente, porque siempre se perderá esa batalla. Adán también perdió esta batalla porque trató de razonar con su intelecto. En cada generación quien debate con su intelecto resulta perdedor aunque haya conquistado el mundo. Téngalo siempre presente. Su cuerpo lo consume y lo hace resignarse respecto de quién y qué es usted. El intelecto, al igual que todo lo que corresponde a nuestra existencia terrenal es dual. Está en su contra y es un enemigo a vencer, pero al mismo tiempo es la única herramienta disponible para su misma derrota. Es exactamente igual con todo lo sensorial, empezando con su cuerpo. No se puede renunciar al cuerpo y sus placeres como proponen las religiones orientales. Pero se debe dominar y rectificar. Su accionar en este mundo es obligatorio en todo involucramiento vivencial. Cada cual con su propio paquete de rectificación. No se trata de una vida. Puede tomar muchas vidas y estados del alma. Esa información por definición no está disponible en nuestro consciente. Pero sí que puede ser accesible con las herramientas adecuadas. La Cábala le proporcionará dichas herramientas. Pero no será un camino fácil de entrada. Una vez adentro el panorama cambia. Cuando se empiece a estudiar Cábala se tiene que ser muy cauto porque todavía no disponemos de fuerza. Han habido muchas cosas en nuestras vidas, pecados que cometemos y que hemos cometido. Esa es nuestra condición no corregida. No tenemos fuerza. No tiene nada de malo si empezamos ahora a trabajar sobre nosotros mismos. Pero, ¿qué es empezar a trabajar? Pues hay que saber que para apenas empezar, primero hay un arduo trabajo intelectual que nos exige entendimiento. De otra forma tanto el Zohar, la Torá, la Cábala,
los sabios de Israel y todo lo asociado permanecerá sellado. Perfectamente nos quedaremos atrapados en la visión unilateral de la existencia con un solo ojo. Es lo que he reseñado acerca de la dualidad y diagnóstico existencial en otros artículos previos. Hay que tratar de ver el otro lado oculto y avanzar con las dos piernas, con los dos ojos, intelecto y zuar, etc. Paso a paso. Abrir el zuar y la cábala no será fácil. Después de abierto, la fatiga y la confusión va a empezar a desaparecer paulatinamente. Allí se transitará el camino hacia Mashiach. Es pues necesario profundizar en los planteamientos que provengan del intelecto. Filosofar es necesario, pero no debe ser la meta. Hay más requisitos. He mencionado la importancia del discernimiento entre el bien y el mal, el diagnóstico de la realidad superficial, el rechazo del mal, la búsqueda de coherencia, el camino lógico acorde a jurisprudencia, trabajo en el conocimiento de la Torá, interesarse por el mundo, preguntar, analizar, profundizar, etc. A menudo reto. Por medio del razonamiento podemos establecer que en realidad solo conocemos nuestras sensaciones, representaciones y conceptos, y que percibimos el mundo objetivo proyectando fuera de nosotros las presumidas causas de nuestras sensaciones. Además, hallamos que nuestra cognición intelectual del mundo subjetivo y del objetivo puede ser verdadera o falsa, correcta o incorrecta. El criterio para determinar lo correcto o incorrecto de nuestra cognición intelectual del mundo subjetivo es la forma de la relación de una sensación con las otras, y la fuerza y el carácter de la sensación misma. En otras palabras, lo correcto de una sensación es verificada comparándola con otra de la que estamos más seguros. Imaginamos que descubrimos las leyes de su existencia aparte de nosotros y de nuestra cognición de ellas. Pero esto es una ilusión. Nada sabemos de las cosas separadamente de nosotros, y no tenemos medios para verificar lo correcto o incorrecto de nuestra cognición del mundo objetivo aparte de las sensaciones. Kant estableció que nuestras sensaciones deben tener causas en el mundo externo, pero que somos incapaces, y nunca seremos capaces, de percibir estas causas por medios sensorios, o sea, por los medios que nos sirven para percibir los fenómenos. Esto significa que todo lo que los sentidos perciben es percibido en el tiempo y el espacio, y que fuera del tiempo y del espacio nada podemos percibir a través de los sentidos, que tiempo y espacio son las condiciones necesarias de la percepción sensoria, o sea, la percepción, por medio de los órganos de los sentidos. Kant estableció que la extensión en el espacio y la existencia en el tiempo no son propiedades de las cosas, inherentes a ellas, sino meramente propiedades de nuestra percepción sensorial. Esto significa que, en realidad, aparte de nuestra percepción sensorial de ellas, las cosas existen independientemente del tiempo y del espacio, pero nunca podemos sentirlas fuera del tiempo y del espacio, y el hecho mismo de percibir las cosas y los fenómenos a través de los sentidos les impone las condiciones del tiempo y del espacio, puesto que esta es nuestra forma de representación. ¿Qué podemos concluir de dichas aserciones? Significa que nosotros determinamos todo lo que conocemos a través de nuestros sentidos en términos de espacio y tiempo. Significa que lo que conocemos son solo formas de nuestra percepción, categorías de nuestra razón, el prisma a través del cual miramos al mundo. En otras palabras, espacio y tiempo no son propiedades del mundo, sino meramente propiedades de nuestra percepción del mundo por medio de los órganos de los sentidos. Consiguientemente, el mundo, considerado aparte de nuestra percepción de él, no tiene extensión en el espacio ni existencia en el tiempo. Somos nosotros los que lo investimos con estas propiedades cuando lo sentimos y percibimos. Es decir, vivimos en Matrix literalmente. La realidad que percibimos como sólida es solo nuestra ilusión. Y nosotros pensando que los tiempos modernos, las realidades virtuales accesibles hoy día gracias a la informática y la tecnología, la computación cuántica, el metaverso, la ciencia especulativa, la ficción y similares eran grandes descubrimientos y fundamentos de aprobación científica como herramienta de decodificación de la sustantividad de la existencia. Se puede descifrar mucho de los misterios de la vida con esa ínfima cantidad de intelecto del 2%, y no obstante es un trabajo colosal para nuestra normal y primitiva aceptación de nuestro entorno, y como suelo decir, no se confunda y no saque conclusiones apresuradas. Esto es a duras penas una insinuación ínfima sobre la incapacidad perceptiva e interpretativa con lo real de nuestras mentes y vidas. Pareciese solo un dato curioso de ficción sin trascendencia. Y es cierto y falso a la vez. Dicha conclusión es cierta por un lado, y como cosa rara también es dual. Y lo es en el caso de ser cierta su intrascendencia, porque tanto para el genio filósofo y el idiota le resulta intrascendente. Al filósofo le producirá quizás angustia existencial, pues no lo puede conectar con la trascendencia del propósito de la vida, mientras que al idiota le será intrascendente en su capacidad de comprensión. Simplemente va a ser completamente irrelevante para él. No impactará en nada su sentir. Bueno, quizás sí.
lo usará como excusa para dar rienda suelta a su burla y encubrimiento de su incompetencia. Por el otro lado, la disertación sobre la ilusión de la vida es completamente trascendental cuando se entiende como parte del sistema operativo del universo y la existencia, cuando se asocia a la revelación divina y conexiones al sentido y propósito. Es conocimiento y entendimiento que proporciona claridad y certezas. La confusión e incertidumbre angustiante desaparecerá como resultado final. Y quede claro, no estoy diciendo que el sufrimiento desaparecerá totalmente. Y cuando digo totalmente no me refiero a cantidad, sino a cualidad del mismo. A que el sufrimiento de angustia existencia definitivamente ya no hará parte de nuestra existencia. Persistirán otro tipo de sufrimientos, pero eso es otro tema. Estas disertaciones filosóficas no deben ser ejercicios intelectuales por sí mismas. De ser así se quedan sin fruto y sin aporte al acercamiento del conocimiento de vida y propósito. Es difícil de conectarlas con nuestra vida cotidiana y mucho más con la claridad que puede aportar en el impacto positivo del sentir y la transformación de nuestro ser en el verdadero camino de ascenso espiritual. En principio parecen un trabajo innecesario o peor aún indeseable, pues sin duda que en las condiciones robóticas de existencia, solo producen confusión. ¿Y eso para qué? Dirá la mayoría. Es más, dirán que no se entiende. No hay anhelos por el entendimiento y la semilla queda ahí escondida sin posibilidad de manifestación. Triste diagnóstico de interpretación con toda la infinita sabiduría que nos es dispuesta de forma escondida en la naturaleza, precisamente para que de ellas extraigan las verdades que nos darían entendimiento. En toda fruta, en toda flor, en todo lo vivo, en nuestro mismo cuerpo, el ADN, las semillas siempre están escondidas y recubiertas por cáscaras. Klipot. Klipot en hebreo significa demonios. Obviamente, usted no entiende la profunda sabiduría que aquí se esconde. Pues que no se piense que esta minúscula disertación filosófica sobre el tiempo, el espacio y nuestra ilusión perceptiva de la realidad no se corresponde con revelaciones muy profundas que están en la Torá, en el Zohar y en la Cábala como fundamentos esenciales explicativos de los más profundos misterios de la creación. De hecho es la misma descripción de la palabra de inicio de la Torá en hebreo Bereshit, en el comienzo. Sepa que hay libros de Cábala explicativos de esta sola palabra de 500 y 600 páginas. Y que además dichos textos son decodificados en más libros. Todo proveniente de los secretos del idioma hebreo, matemática y geometría implícita, relaciones secuenciales y por supuesto un profundo conocimiento de la Torá, solo por hacer una sola cita al respecto. Bereshit también es Bereshit que implica una interpretación diferente en el comienzo. También es en el Reshit. ¿Y qué es el Reshit? Respuesta, primitivamente hablando es el espacio que en el acto de creación de Dios llamado Tzimtzum, contracción, para dar inicio a lo manifiesto. Dios en su atributo de Elohim define todas las leyes y posibles manifestaciones al infinito para esta creación número 974. Ahí existen todas las definiciones, idiomas, palabras, sentimientos, interacciones, leyes, concepciones lineales y temporales del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera ad infinitum. Pero usted cree que ya sabe y que sus sentidos le han dado la apropiada interpretación de su realidad. ¿Cuáles son las implicaciones que devienen de este entendimiento? Son infinitas. Y por eso usted, sin tomar en serio y con compromiso este tipo de exhortaciones, jamás podrá imaginar lo que significa la triada palabra salvación. Pues deje su imaginación a un lado y haga su camino de salvación. Le conviene, y ni por las curvas estoy hablando de religión o sus doctrinas religiosas. De no entender usted seguirá atrapado en los bucles temporales de las ruedas del alma en caminos descendentes de fragmentación y sufrimiento en la ilusión del tiempo y el espacio. Así usted perciba su actual vida muy normal y tranquila. La fragancia seductora de dicha existencia circular en lo rígido, tinieblas y caos, con todo tipo de destinos que usted no imagina, recurrencias, reencarnaciones, kafakela, transmigraciones, Genon, bajos astrales, etc., no solo se pierde y cambia, lo dirige a algo que usted tampoco comprende y que se llama perdición. Las representaciones del espacio y del tiempo surgen en nuestra mente en su contacto con el mundo externo a través de los órganos de los sentidos, y no existen en el mundo externo aparte de nuestro contacto con él. Espacio y tiempo son categorías de nuestra razón, o sea, propiedades que atribuimos al mundo externo, solo son carteles, hitos, erigidos por nosotros, pues sin ellos no podemos visualizar al mundo externo. Son gráficos por medio de los cuales nos representamos al mundo. Proyectando fuera de nosotros las causas de nuestras sensaciones, construimos estas causas en el espacio, y visualizamos la realidad continua en la forma de una serie de momentos consecutivos del tiempo. Necesitamos esto porque una cosa que no tiene extensión en el espacio, no ocupa cierta parte del espacio, y no existe para nosotros.
Esto significa que una cosa sin espacio, no ubicada en el espacio, no considerada en la categoría del espacio, no diferirá de modo alguno de otra cosa, ocupará el mismo lugar que otra cosa, se fundirá en ella. Del mismo modo, todos los fenómenos considerados sin tiempo, o sea, no ubicados en el tiempo, no considerados en una u otra posición desde el punto de vista de antes, ahora y después, ocurrirán para nosotros simultáneamente, mezclándose uno con otro, por así decirlo, y nuestra débil razón será incapaz de desenredar la variedad infinita de un momento. En consecuencia, nuestra conciencia segrega grupos separados del caos de impresiones, y construimos, en el espacio y el tiempo, representaciones de objetos que corresponden a estos grupos de impresiones. Hemos conseguido dividir las cosas de algún modo, y las dividimos de acuerdo con las categorías del tiempo y del espacio. Pero debemos recordar que estas divisiones solo existen en nosotros, en nuestra percepción de las cosas, y no en las cosas mismas. No debemos olvidar que no conocemos la verdadera interrelación de las cosas ni conocernos cosas reales. Todo lo que conocemos son sus fantasmas, sus sombras, y no sabemos qué relación existe realmente entre ellas. Al mismo tiempo, sabemos muy claramente que nuestra división de las cosas de acuerdo con el tiempo y el espacio de ningún modo corresponde a la división de las cosas en sí mismas consideradas independientemente de nuestra percepción de ellas. No sabemos si es siquiera posible distinguir esas divisiones que vemos, no desde el punto de vista humano, no a través de los ojos humanos. En otras palabras, no sabemos si, para un organismo constituido diferentemente, nuestro mundo no presentaría un cuadro enteramente distinto. Sabemos que se puede inferir lo anterior con bastante sospecha lógica y hasta experimental. Un perro, un zancudo, un reptil, un murciélago, una planta y todos los reinos de la naturaleza no comparten exactamente la misma visión de nosotros de la realidad. Pensamos en tiempo y espacio solo mediante representaciones, pero cuando pensamos en conceptos, ya pensamos fuera del tiempo y del espacio. Por ejemplo, las matemáticas. No sabemos a qué se parece el mundo independientemente de nosotros. Además, nuestra concepción de las cosas nada tiene en común con las cosas como son en sí mismas, aparte de nosotros. Y, lo que es más importante de todo, nuestra ignorancia de las cosas en sí mismas no se debe a nuestro conocimiento insuficiente, sino al hecho de que somos totalmente incapaces de tener un conocimiento correcto del mundo por medio de la percepción de los sentidos. Para expresarlo de modo diferente, es incorrecto decir que aún sabemos poco pero que luego sabremos más y, al final, llegaremos a una comprensión correcta del mundo. Este es el postulado del falso Dios llamado ciencia. Es incorrecto porque nuestro conocimiento experimental no es una brumosa representación del mundo real, es una representación muy vivida de un mundo enteramente irreal, que surge alrededor de nosotros en el momento de nuestro contacto con el mundo de las causas verdaderas y que no podemos alcanzar porque hemos perdido nuestro camino en el mundo material y real. En base a todas las anteriores menciones se concluye que realmente no sabemos de qué manera imponemos nosotros al mundo las propiedades del espacio, o sea, la extensión, y no sabemos de qué manera el mundo, la tierra, el mar, los árboles, la gente, no podría poseer esta extensión. No sabemos cómo podremos ver y medir esta extensión si no existe, o a qué podrá parecerse el mundo si no tiene extensión. He aquí una fundamentación sólida en lógica que echa por tierra toda la imaginación religiosa y su contraparte crítica descalificativa. Sobre todo si se trata de la crítica bíblica humanista y científica con sus osadas descalificaciones burlescas, antropomórficas y demás. De lejos mucho más perdidos que los religiosos, y además con ínfulas ja. Igualmente caen en dicho absurdo arrogante los críticos de la verdadera cábala y del lado oculto de la existencia confundiéndolo con ocultismo, brujerías y similares. Todos y cada uno más perdidos uno que el otro. ¿Existe realmente el mundo? ¿Debemos negar la existencia misma excepto en nuestra imaginación? Sin duda debemos reconocer el carácter subjetivo de nuestra percepción y admitir que todo lo que percibimos en los objetos se lo imponemos nosotros. Pero esto es solo en relación con la experiencia directa de los órganos de los sentidos. ¿Qué podríamos concluir entonces de la experiencia científica, donde se usan instrumentos y cálculos precisos? La experiencia científica nos familiariza con la aparente sustancia misma de las cosas, con las aparentes causas de nuestras sensaciones, y si aún no lo hace, nos pone más cerca de esta familiarización. Pero ¿qué es esta familiarización, sino la construcción misma de la cárcel en donde habitamos? Es lo que nos impone la rigidez de la tiniebla, sí que justifica todas las prótesis de funcionamiento para nuestros cuerpos cual si fuésemos inválidos. Si entendiésemos de qué se trata todo esto, seguramente podríamos traspasar paredes y transportarnos a voluntad a donde quisiésemos sin artefactos, sino solo por voluntad. El poder de los dioses, diríamos.
Como de costumbre, la contradicción absurda siempre se puede constatar una y otra vez hasta el infinito, con las pretensiones religiosas cristianas, principalmente con la fe en las escrituras bíblicas referidas al rapto y la transformación de los cuerpos de corrupción en cuerpos de gloria. No se entiende nada de lo que aquí se escribe, se creerá que es filosofía barata e inútil, se ignorará lo expuesto aceptando cualquier otra exhortación de confirmación de la realidad física y sus infinitas postulaciones y slogans de positivismo materialista y paradigmas vivenciales, color de rosa en tiempo y espacio. Difícilmente alguien se inmute con interés, menos con impacto de entendimiento en algo sobre las graves implicaciones existenciales. Pero eso sí, se espera el evento mágico de transformación de los cuerpos religiosamente venido de la nada y como merecedores sumidos en la más profunda ignorancia. Y en el judaísmo se podría verificar exactamente lo mismo con la resurrección de los muertos y la venida del Mashiach. Todo se reduce a una interpretación infantil de cuento de hadas justificada dogmáticamente en la rigidez de las sombras. Se habla de la fe exactamente en los mismos términos, cuando ésta solo será veraz si se entiende todo lo aquí explicado. Así sea encima esta disertación. La verdadera fe que produce salvación proviene de este entendimiento. Faltaría mucho más para explicar y profundizar sobre dicho concepto y realidad. El salto cuántico, como lo definen los seculares metafísicos inmersos igualmente en fantasía e ignorancia, tiene requisitos. Pero no. También se espera mágicamente por aumento vibracional venido de la irrealidad. Primero hay que entender el universo y su ilusión. Hay que vibrar positivo. Como si la vida se tratara de ello. En general, la posición de la ciencia con respecto a la cuestión de los límites de lo impuesto subjetivamente o lo percibido objetivamente es más que precaria, y a fin de sacar sus conclusiones, la ciencia está obligada a aceptar muchísimas proposiciones puramente hipotéticas como datos conocidos e incuestionables, que no exigen prueba. Peor aún, los físicos no consideran necesario saber psicología ni tomar en cuenta la misma en sus conclusiones. Descartan por completo que el análisis de resultados depende de igual manera del aspecto perceptible de ellos mismos. Esto es mucho más dramático si tenemos en cuenta las formulaciones cuánticas. Aplaudamos la objetividad de la ciencia. Se sabe que los científicos, cuando se toman en consideración el aspecto psicológico del observador, da por resultado en ellos una muy fantástica división de opiniones, como en un hombre de creencias ortodoxas que tratase de reconciliar el dogma de la fe con los argumentos de la razón. Incluso todo lo anterior puede ser muchísimo peor. Muy en lo profundo, un físico puede sentir la real carencia de valor de todas estas teorías científicas nuevas y viejas, pero tiene miedo de que lo dejen colgando en el aire con nada, salvo una negación. No tiene un sistema que ocupe el lugar de aquel cuya falsedad él ya siente, tiene miedo de dar un salto en el vacío. Y, careciendo de valentía para admitir abiertamente que no cree más en nada, continúa usando todas estas teorías contradictorias, como algún uniforme oficial, por la sola razón de que este uniforme está conectado con derechos y privilegios, tanto internos como externos, consistentes en cierta seguridad en él mismo y el mundo circundante, a los que no tiene la fuerza ni la valentía para renunciar. Y ahora la tapa. No solo muchísimo peor es el diagnóstico. Va mucho más allá de cualquier calificación al considerar el nivel de corrupción tanto histórico, como el más podrido de todos los tiempos. Es decir, al actual. Hoy por hoy la ciencia y los científicos hacen parte del cartel de corrupción más siniestro que se haya conocido, por lo menos en los últimos 3000 años. Sí. No hay nada nuevo bajo el sol. El último gran asalto científico a la humanidad se dio con los eventos de la Torre de Babel. Necesitará estudiar mucho para saber de qué hablo. Súmele a todo lo anterior la corrupción científica y quizás se percaten algo de cuán falso es todo. En todos los dominios del conocimiento científico hay una gran acumulación de hechos que rompen la armonía de los sistemas aceptados. Y estos sistemas pueden existir mínimamente y solamente a través de los esfuerzos heroicos de científicos honestos, si es que los hay, que se empeñan en cerrar sus ojos a la larga serie de hechos nuevos que amenazan con sumirlo todo en un torrente irresistible. Empero, si se reunieran estos hechos, destructivos para los sistemas, es probable que su número en cada dominio resultaría mayor que el número de hechos sobre los que se fundan los sistemas. La sistematización de lo que no conocer nos puede proporcionar más para el conocimiento correcto del mundo y de nosotros mismos que la sistematización